Bueno, vamos a seguir con las charlas de hoy. Es para mí un placer presentarlo acá a Damián García. Damián es una de las personas que más admiro de verdad, de corazón, acá en el mundo de IA. Y es uno de los primeros. Es uno de los que hace 3 años, ¿cuánto? Más, ¿no? Eh, que hablábamos, che, apareció esto, está este modelo, cosa que salía, me acuerdo cuando salió MCP, que ahora es como todo el mundo habla de MCP, salió y no sé si al otro día estamos en un grupo con otros amigos y, che, apareció esto de Anthropic, ¿no? Un día. Y Dami yo lo había leído. Así que bueno, sin más, un honor, un aplauso grande para él y dale con todo. Bueno, qué honor la presentación de Uli. Y bueno, sí, más o menos yo vengo del palo de desarrollo de software, ¿sí? De arquitectura, y apenas previamente venía también con un bagaje de machine learning y entrenar tus modelos. Siempre, obviamente, fanático del tema, ¿no? Y cuando empezó a hablarse de que OpenAI había liberado las APIs y empezaban a hacerse cosas copadas, ahí enseguida saltó en el grupito y armamos un grupito de nerds ahí con Feche, Gus, Uli, y empezamos a hablar todos los días de estos temas, ¿no? Y hasta que cierto punto, como dijo Uli hace un rato, es imposible seguirle el track, pero jugamos con lo que salga. Así que nada. La charla de hoy va a ser, voy a tratar de comentar un poco de cómo pasar del prompt engineering, ¿sí? De la ingeniería de prompting, a la parte de contexto, ¿sí? Ingeniería de contexto. En este mood de este evento, que es un poco bajarle el humo a la IA, poner casos reales, con qué nos chocamos, vamos a ver bastante de cosas con que hasta el día de hoy incluso seguimos trabajando y haciendo esta ingeniería de software en AI. Y bueno, en ese post de bajarle un poquito el humo, no sé si recuerdan, hace 3 años salían estas notas que el ingeniero de prompt iba a ser el perfil más buscado, la profesión del futuro, ¿no? Bueno, la charla se llama de prompt a context, así que voy a dar la receta mágica para ser millonario haciendo contexto. No, mentira. Vamos a hablar un poco de qué es la práctica de ingeniería en contexto y por qué es importante, ¿no? Antes de entrar en definiciones, me gustaría un poco, así que pensemos, la mayoría de los que estamos acá, mal que mal estamos o estuvimos involucrados en la construcción de una aplicación, un sistema, una plataforma que tenga LLM por abajo, y llega un punto donde, bueno, metiendo todas las prácticas de ingeniería de prompt, ¿sí? Definimos el rol que tiene que cumplir, definimos las tareas, le especificamos un paso a paso, hasta incluso ponemos los few shots, ¿no? Ejemplos de lo que debería ante una pregunta, qué responder, varios ejemplos, funciona perfecto. Ponemos el output, la estructura de output para que devuelva como nosotros queremos, probamos, funciona joya. E incluso sigue funcionando en un montón de contextos y aplicaciones que aplica, ¿no? Es decir, para algo en particular, una aplicación por LLM, vos le haces una consulta, te devuelve, funciona joya. Ahora, les ha pasado seguramente que a medida que el sistema tiene varios turnos, ¿sí? Si es un chatbot, varias conversaciones, si es un sistema multiagentes o mismo un modelo que tiene varios turnos de iteración, de golpe empieza a fallar un poco, ¿no? Es decir, temas que antes sabía y comprendía, ahora ya no lo sabe tan bien, ¿sí? Empezó a perder un poquito la memoria, supuestamente. El modelo empieza a dar resultados inconsistentes, ¿sí? Respuestas incompletas, hasta incluso a veces hasta en otro idioma. Hay pequeños cambios en el input, pueden cambiar drásticamente la salida, ¿sí? Esto se le llama fragilidad contextual. Y todos estos problemas no significa que el modelo sea malo, ¿sí? Acá es claramente donde se evidencia que falta una buena estrategia de gestión de contexto, ¿okay? Un prompt tiene un montón de información con definición y todo lo que hablamos antes, y hay cierta información de contexto que se le va agregando y que dependiendo de la instancia de esa aplicación
puede llegar a ser que empiece a hacerse problemas el modelo, ¿no? Y es ahí donde entra esto de la ingeniería de prompt, ¿no? Es decir, la ingeniería de contexto, ¿no? Eso de tratar y trabajar bien el contexto. Entonces, acá ahí puse una frase que es que no sostienen la coherencia ni la comprensión a lo largo del tiempo, por lo general este tipo de aplicaciones. Y que el prompt engineer es solo la puntita de todo el sistema que trabaja hoy un modelo, ¿sí? Un LLM. Cuando hablamos de prompt, si bien también cuando usamos ChatGPT estamos escribiendo un prompt, acá esta charla va a estar dentro de lo que es el contexto de creación de aplicaciones o creación de sistemas apoyados en LLM, ¿ok? Y por eso que el contexto también es súper importante. Y donde el reto no es solo saber qué prompt escribirle, sino darle un contexto, ¿sí? Al modelo, que esté curado, que sea específico, darle las herramientas específicas como para que pueda ir a buscar la información de manera correcta. ¿Sí? Vamos a ver toda una problemática respecto a eso. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es la definición de ingeniería de contexto. ¿Sí? Y acá digo, la voy a casi que leer directamente, que es el proceso de diseñar y optimizar los prompts y el contexto que sea relevante que vos le proporcionás al LLM, ¿sí? O a la gente de IA, para que realice las tareas de manera efectiva, ¿ok? Y acá Andrei Karpathy, que es un ex-founder de OpenAI y que también fue director de inteligencia artificial en Tesla, lo siguió a Elon Musk por donde fue, y dice algo, la puse, un poco duplica el significado, pero me gusta esto de que es una fina arte y ciencia de llenar la ventana de contexto con la información correcta, ¿ok? Y es eso, es una mezcla media de arte. Acabamos de ver la charla de ingeniería, ahora digo que es un arte, pero es un arte y una ciencia. Pero bueno, tampoco, digo, con el mood del evento, no hay recetas mágicas para esto, ¿sí? Es un trabajo y es un trabajo bastante duro, esto de poder, juntamos un poco todas las charlas, ¿no? Esto de la observabilidad con Langsmith, por ejemplo, Langfield, que poder entender cómo es la interacción entre los agentes, qué información tiene de contexto, qué tomó, cuál fue el error, qué supuso, qué alucinó, etc. Entonces, ¿qué significa, ¿sí? O qué se hace con el Context Engineer? ¿Sí? Definir qué partes de la memoria o conversación previa deben incluirse al LLM, qué documentos o bases de datos externos deben recuperarse, ¿sí? Con el retrieve, qué tools o resultados intermedios deben inyectarse, vamos a hablar de las herramientas con las que cuenta un modelo, y sobre todo, bueno, orquestar todas estas fuentes para que el modelo vea la información correcta, ¿no? Y no información ni de más ni de menos. Componentes de la ingeniería de contexto. Esta imagen la saqué, la mayoría, si han venido a la SARConf, habrán escuchado del 12 Factor Apps. Bueno, les recomiendo, hay un sitio, yo sé que el link no se ve, yo después voy a publicarla en el sitio de Promptiala, que by the way se hizo Vibe Codeando. Voy a publicar la presentación y ahí tiene todos los links. Bueno, hay todo un... 12 Factor Apps estaba pensado para aplicaciones nativas de cloud, para que sean con principios de escalabilidad, mantenibilidad. Bueno, lo mismo hicieron para sistemas de agentes, ¿sí? Y está muy buena, muy buena. Es como un conjunto de buenas prácticas. Creo que es el punto 3, habla específicamente de contexto y bueno, el creador de ese sitio, que ahora ya es comunitario, él dijo que empezó a hablar del contexto unos meses antes de que se acune el término de Context Engineering, ¿no? Pero después nos vamos a dar cuenta que no es ningún descubrimiento, ¿no? Desde que ya hace tiempo venimos laburando con modelos, saben que ahí hay que hacer un trabajo artesanal con el tema de cómo va a estar compuesto el contexto. Así que bueno, ¿cuáles son los componentes? Los System Prompts, ¿sí? Es uno de los que establecen el comportamiento y las reglas de un modelo, ¿sí? De un agente o de una aplicación. Todo lo que es el historial de conversaciones, ¿sí? Preferencias del usuario, es parte de ese contexto. Información que se saca a través de retrieves, ¿sí? El Retrieval Augmented Generation, de documentos, chunks, de texto,
o de base de datos directamente, tools disponibles y sus definiciones en las tools. Para el que no sabe, digo, las tools, por las dudas, es una herramienta que el agente de manera autónoma puede elegir usar o no usar. Y esa herramienta puede ser una respuesta o de una ejecución de un código o ir a buscar a algún lugar algo, ¿no? Una API o un MCP o lo que sea. Bueno, la definición de los formatos de salida, ¿sí? Formatos de salida estructurados y esquemas, el que usó Pydantic, por ejemplo, lo usan, creo que el 100% de todos los frameworks SDK de todos los vendors usan Pydantic, y si no lo usaron directamente Pydantic AI como framework. Y bueno, después estos datos de just in time le llaman, ¿no? Que no están previamente creados el embedding, no se saca de una base de datos vectorial, sino que se va a buscar al momento, sea a una base de datos, sea a una API o a donde se requiera. Esto es un poco el resumen del contexto, y ahí, como dice la imagen, un poco que es todo el contexto, ¿no? Es todo lo que vos le das al modelo para que trabaje, para que sepa qué hacer, ¿ok? Si hay alguna consulta me pueden interrumpir, ¿sí? Uli. Vine acá para echar la pelota. No te puedo llevar el micrófono. A ver si funciona. Me encanta, el gráfico es un clásico de Context Engineering, pero hay alguien ahí en la web que donde dice Structure Outputs le sumó Tools también, o MCPs. ¿Qué opinas de eso? Lo comenté, no está en el gráfico, pero comenté y de hecho expliqué que era Tools. No sé dónde estabas vos. Pero sí, claro, bueno. Hoy hablaron antes en una de las charlas de las Tools de LangChain, ¿no? Creo que el concepto de Tools es súper importante en agentes, súper importante, y cuando hablamos de MCP, básicamente es una tool, pero expuesta de alguna manera, ¿no? Es como las APIs, pero con un nuevo sticker, ¿no? Para agentes. Y después vamos a hablar un poquito igual de lo que es MCP en agentes y también agent to agents. Bueno, acá este es un gráfico del paper, de uno de los papers que charlamos hace un par de semanitas, que salió relativamente nuevo de Anthropic, que es bastante interesante. Ahí también está el link. Al último, igual después muestro varias notas de las cuales pueden ir a buscar más información de ingeniería de contexto. Y acá lo que quiero, tal vez, marcar la diferencia entre lo que es ingeniería de prompting e ingeniería de contexto, es que el prompting engineering se enfoca en cómo pedirle algo al modelo, ¿sí? Y el context engineering es proveerle o darle la información que necesita antes de pedirle algo, ¿sí? Para que cuente con esa información de contexto para ejecutar y decidir el modelo ejecutado, ¿no? Y acá, bueno, hay un ejemplo que dice que el prompting engineer es cómo redactar una orden precisa, si a una persona, si llevémoslo a eso, y el contexto o la ingeniería de contexto es asegurarte de que esa persona tiene todo lo suficiente, sea información o herramientas, como para poder ejecutar esa orden, ¿ok? Cuando hablamos de contexto, si bien el RAG de contexto se empezó a hablar hace relativamente poco, el RAG es algo que se viene hablando ya hace algunos años, pero mal que mal es hoy una práctica que arrancó un poco esto de poder proveerle información a un modelo, ¿no? Un modelo fundacional, bien entrenado, tiene un montón de información base, ¿sí? Entrenado con toda Internet, por así decirlo, pero cuando íbamos a ejecutar un proyecto en una empresa, la empresa te decía, che, yo necesito que el sistema sepa sobre todas las políticas internas que tengo en la wiki o en la intranet. Entonces, bueno, ¿cómo darle esa información a un modelo? Muchos decíamos, bueno, vamos a entrenarlo, donde no se entrenaba el modelo, ¿sí? Pero ya después lo dejé de corregir porque era como, bueno, ya está. Sí, conceptualmente le estás entrenando de alguna forma. No se entrena, le estás dando esa información disponible o accesible. Entonces, ¿cómo le das esa información accesible? De alguna manera, toda esa info se crean embeddings, ¿sí? Se pone en una base de datos y
se hace un retrieve de esa información. Esa información se hace retrieve con cercanía, ¿no? Es decir, un conjunto de documentos que estadísticamente se acercan más a lo que vos quisiste poner. Entonces, esa información que te devuelve esos documentos, se lo das como contexto para que el modelo lo tenga en cuenta y pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, si de golpe la pregunta era, ¿cómo hago para hacer el reporte de gastos a fin de mes? Entonces buscaba en los datos embebidos de la wiki o de donde sea, del documento, del PDF, y le traía todos los documentos que estaban relacionados con eso, ¿sí? Entonces esa información se embebe y en el prompt era, bueno, con esta data responderle la pregunta de este usuario, así, así, y eso terminaba dándole una respuesta con lenguaje natural, con esa información. Entonces ahí no había entrenamiento, nada, y estabas creando un contexto dentro de esa solicitud, ¿no? Bueno, en resumen un poco, el RAG nos enseñó a pensar que el contexto no tiene que venir del usuario, sino que puede venir de cualquier parte del sistema, sea la memoria, documentos o lo que sea, ¿no? Acá vamos a hablar de agentes, ¿sí? Que también es, dentro de la práctica de ingeniería de contexto, los agentes llevan ese concepto bastante más lejos, ¿no? Hoy un agente no solamente lee la información que se puede proveer a nivel de contexto, sino que actúa con esa información y también puede utilizar, como dije antes, de manera autónoma ciertas herramientas para seguir obteniendo información en runtime, ¿sí? Obtiene esa información, observa los resultados, ajusta su propio contexto y responde de manera predictiva lo que puede llegar a decir, ¿no? Como todo modelo. Entonces, nada, acá en el gráfico muestro un poquito, ¿no? cómo es esto de las tools y contenido externo, ¿sí? El modelo de lenguaje define a través de una configuración que se le puede dar a través de un framework o mismo el prompt, donde vos le podés decir, utiliza tal tool para tal cosa, esta tool va a tener una funcionalidad o este conjunto de herramientas van a tener una funcionalidad específica y el modelo va a decidir de usarlo y de enviarle los parámetros necesarios al momento de ejecutar esa tool. Y después hablamos específicamente de lo que es MCP, ¿sí? Que además de contar como una herramienta, el agente puede tener ciertas funcionalidades en sistemas externos. Estas funcionalidades, por lo general, están provistas por un tercero o un sistema tercero, puede ser interno, a través de una manera estándar, ¿sí? A través del MCP, que tiene toda una descripción, un catálogo de herramientas, y el agente puede utilizar, ¿sí? Cualquiera de estas tools con MCP para obtener la información o ejecutar algo en un sistema de terceros. Y más allá de eso también, digo, todo esto suma como parte del contexto, y acá es súper complejo el análisis y después vamos a ver ciertas técnicas de mitigación ante ciertos problemas, pero es súper complejo hacer el seguimiento de todo eso y entender qué pregunta, qué trae, qué ejecuta, ¿no? Hablamos de esto de la observabilidad y entender un poco cuál es la dinámica de la gente, del mismo modelo, entre los agentes, ¿no? Es todo un tema. Entonces, ahí guardé una frase que es, cuanto más autónomo es el agente, más crucial se vuelve una buena gestión del contexto. Y eso hoy a nosotros es lo que más nos cuesta, ¿no? Es decir, tratar de ese trade-off de darle autonomía para que pueda decidir qué utilizar, que pueda decidir solo, aprovechar lo que es un LLM, o hacer algo más determinístico y ponerle lógica de programación para ciertos chequeos, para ciertas validaciones, pasos intermedios, y eso es complejo, ¿no? Porque obviamente te requiere otra implementación, otra dinámica, no te apalancas tanto en la decisión autónoma de un modelo, pero tenés más control, ¿no? Hablamos del contexto y creo que en ningún momento hablé de lo que es una ventana de contexto. Los modelos hoy tienen, ¿sí? Los modelos se manejan a través de tokens, ¿no? Esa es la forma en que
tratan la información, que entran y que, tanto de input como de output, ¿no? De que generan y que ingresa al modelo. Saben que hay modelos que tienen ciertos límites de cantidad de tokens de entrada, tokens de salida. Bueno, la ventana de contexto se entiende bastante bien cuando un modelo tiene varios turnos de razonamiento. En cada turno ingresa información y egresa información que procesa el modelo. Y ese mismo output sale de entrada para otro turno de razonamiento, ¿sí? Entonces, la ventana de contexto se va agrandando. Y es ahí donde empieza a tomar bastante consideración lo que es la gestión del contexto que va generándose, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno implementa una solución, le puede poner incluso cuál es el tope de tokens que puede recibir o gestionar, puede cortar la respuesta, haciendo que eso tenga inconsistencia o incoherencia en lo que devuelve. Y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, si cada vez los modelos, vamos viendo que salen cada varios meses nuevos modelos con muchísimo más tokens que antes, ¿no? El modelo, creo que era el 3.5 de GPT, tenía 4.000 tokens. Creo que el 4 arrancaba en sus diferentes versiones entre 10.000, 35.000, 100.000. Hoy la mayoría maneja un millón, ¿sí? Gemini 2.5, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces vos decís, bueno, los modelos van avanzando, los tokens van avanzando en cantidad, o sea, le paso todo directamente y ni me preocupo por el contexto, ¿no? Bueno, y ahí hay, también otra vez en el link yo puse solo un gráfico, que hay un estudio realizado de, bueno, la mayoría de los benchmarks que hay así públicos lo muestran, ¿no? Y es cómo el modelo empieza a ser menos eficiente cuanto más tokens le das, ¿no? Cuanto mayor es la ventana de contexto que maneja. Por más de que soporte 1 millón de tokens, cuanto más información le doy, menos efectivo es incluso. Entonces, acá hay un concepto que se llama, que Anthropic lo explica bastante bien, que es el presupuesto de atención. Lo nombraron varias veces hoy, o al menos hicieron referencia con la atención, ¿no? A medida que vos le vas agregando tokens al modelo, el presupuesto va bajando. Y por ende la atención va bajando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver que uno de los problemas que hay es el tema de la distracción, ¿no? Que tiene un modelo. Entonces, más cantidad de tokens no significa que vaya a funcionar mejor, ¿sí? De hecho, no va a tener mejor performance. Más inputs, mayor datos irrelevantes, porque si todos los datos son relevantes, ahí hay un tema con el prompt que estoy queriendo hacer, o tal vez no era para un LLM. Y ahí también es algo que sufrimos bastante, es más difícil de predecir el comportamiento del modelo. Cuanto mayor contexto, mayor es la ventana de contexto, más desordenada es, ¿sí? y confunda el modelo. Por el contrario, una ventana de contexto bien organizada, ¿sí? y de alguna manera que sea más específica, ayuda al modelo a que razone mejor. ¿Okay? Eso es lo que se tienen que llevar de este punto. Y es por eso que hacer una ingeniería de contexto tiene sentido, ¿no? Tenemos que tratar de minimizar esa baja atención o distracción, ¿sí? Tener que minimizarlo para que funcione mejor. No darle demasiada información porque tenemos la información disponible, ¿no? Eso también es cuando hacemos un RAG, esto de poder jugar con los tamaños de chunks, poder jugar con la cantidad de documentos que le enviamos en el contexto. Sí, claro, si le envío todos los documentos que encontró, los 20 documentos que encontró, y que los trabaje y que los procese, y es muy probable que empiece con problemas, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? Y por ende, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? que nos encontramos? Lo que es el context poisoning, ¿sí? Que es cuando el contexto se contamina con información falsa o que alucina. Ahora vamos a ver que puede el mismo modelo, a medida que va iterando en sus pasos de razonamiento, hace como razonamientos intermedios.
y tal vez esos razonamientos intermedios son incorrectos. Entonces, él mismo se puede contaminar con la información que genera. Lo que hablábamos recién, ¿no? El context distraction, que es cuando el modelo se pierde entre datos irrelevantes, tiene muchos datos, donde alguna relación tal vez tenga con lo que tiene que tratar o con la tarea que tiene que ejecutar, pero que seguramente es irrelevante para la respuesta que tiene que dar. Context confusion, ¿sí? Que es cuando hay demasiadas fuentes y el modelo usa la equivocada. Cuando hablamos de fuentes puede ser el ejemplo de las tools, ¿sí? Cuenta con 50 tools, están todas disponibles en un endpoint de MCP. Bueno, tal vez no tiene que usar tantas y no sabe cuál elegir o decide mal cuál tiene que usar. Y después lo que es el context clash, que también Uli habló algo, que es cuando el contexto tiene información contradictoria. En el mismo contexto dice algo y después lo contradice. ¿Sí? Y es muy común, muy común. Bueno, hablando ya específicamente de lo que es el context poisoning, acá de alguna manera el modelo, se le introdujo al modelo información falsa o incorrecta dentro de lo que es el propio contexto y esa información contaminada se vuelve parte de futuras inferencias, ¿no? Ahí hay algo que es que lo peligroso de este problema es que no solamente que el error persiste entre los diferentes turnos de la misma ejecución o entre diferentes solicitudes, pero que tengan el mismo contexto, que se guarde el mismo contexto, sino que también como que se autorrefuerza, porque tuvo esa verdad durante N cantidad de ejecuciones. ¿Sí? Entonces eso es peligrosísimo, porque puede tomar como real algo que no es real, por supuesto, ¿no? Y ahí es donde decís, bueno, está alucinando, está inventando. En realidad, en el medio hubo ahí una mala gestión del contexto. Entonces, ¿cómo se puede mitigar este tema? Y ahí es usando mecanismos de validación y de aislamiento, ¿sí? Separar lo que es el contexto de razonamiento de lo que es el contexto de acción. Ahí ya es meterse un poquito adentro de cómo se desarrolla un sistema, ¿sí? Usando LangGraph, LangChain, usando el SDK de OpenAI o el que sea. Cada uno tiene una forma de customizar estos dos contextos. Algunos le llaman Scratchpad para lo que es razonamiento, memoria común para lo otro. OpenAI lo diferencia por tipos de mensajes, ¿sí? Si lo obtuvo de una tool, le pone que es un tipo tool input. Si es del asistente o del razonamiento, lo pone como asistente. Anthropic, ahora no recuerdo bien cómo es la palabra que usa, pero bueno, más o menos todos aplican a lo mismo, ¿no? Es separar esto del contexto de razonamiento del contexto de acción o de ejecución. Validar la información nueva antes de almacenarla, ¿sí? Esto es un gran problema que hoy veo, donde piden un RAG, quieren un chat que responda y van agregándole documento, y cuenta con tantos documentos el modelo que ya pasa a ser siempre las mismas respuestas o respuestas totalmente alejadas de lo que tiene que responder, ¿no? Ahí hay no sé si conocen OpenWebUI, hay una buena forma de como arrobar los documentos, ¿no? Entonces, vos cuando chateás podés arrobar ese documento y no es que te buscan toda la knowledge base, sino que vas dentro de un contexto específico. Eso me parece una solución bastante copada. Y bueno, y después usar esto de memorias en cuarentena, ¿sí? En el cual se guardan en cuarentena hasta que no se verifican. Esa verificación se puede hacer a través de un proceso manual o automático. En el automático pueden ser agentes mismos que hagan esa validación, ¿sí? Y que la saque de cuarentena o que directamente las elimine. Este es lo de context poisoning y quiero cerrar con esto que el context poisoning no se corrige escribiendo un mejor prompt, sino se corrige diseñando un mejor sistema de control de información, ¿sí? Apunta a eso, al control de la información que se le da como contexto. Ahora pasamos a lo que es el context distraction, ¿sí? Que es cuando el modelo tiene demasiada información irrelevante dentro de su ventana de contexto. ¿Sí? Acá esto de darle todo un libro, de darle demasiada información, con 1 millón de contextos, de 1 millón de tokens le puede pasar casi que un libro, y eso no significa que
que vaya a ser efectivo, ¿no? Pierde la precisión estadística el modelo para detectar, para usar esa información. Hay mucha información superflua que no le suma nada. Y bueno, el modelo tiene demasiada información irrelevante dentro de su ventana de contexto y termina perdiendo el foco en lo importante, ¿sí? Técnicas de mitigación para este problema: resumir la historia o los documentos antes de agregarlas al contexto, ¿sí? Esto es bastante popular, esto de poder, bueno, o resumís, el Langchain lo hace bastante bien. Puedes definir una técnica, por ejemplo, para, si hay una conversación, poder manejar o los últimos X cantidad de mensajes o un resumen cada X cantidad de mensajes. Si son diferentes estrategias para, si es un chatbot, por ejemplo, tener un poco un resumen de lo que es la conversación. Comprimir el contexto viejo para para dejar espacio al nuevo, ¿sí? Esto de, bueno, lo viejo lo voy resumiendo, lo voy poniendo en un espacio específico, histórico, y lo nuevo lo voy agregando en otro espacio para que el modelo sepa diferenciar uno y otro. Y después esto de purgar datos que ya no son relevantes. Y acá, digo, como frase final, digo que el Context Engineer no solo trata de agregar información, sino de curar y mantener el contenido limpio y enfocado, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que hablamos antes, ¿no? El tercero es lo que es Context Confusion, ¿sí? Que es básicamente el modelo tiene muchas piezas de información o herramientas en su contenido, ¿sí? Esto de poder acceder a muchísimas herramientas no significa que eso vaya a funcionar bien o que tenga demasiadas herramientas como para poder resolver. Debería de reducirse eso. Entonces el modelo, en el caso de que tenga muchas herramientas, por ejemplo, puede elegir la herramienta equivocada para poder actuar o razonar. Y en ese caso, los mecanismos de mitigación pueden ir por lo de, se le llama a la técnica tool loadout, ¿sí? En el cual se le especifica un set de herramientas más chico, ¿sí? En vez de darle todas las disponibles, bueno, si es un agente bastante más especializado, que solo tenga acceso a las herramientas que podría usar o que podría necesitar. Usar Semantic Search para lo que es la búsqueda de herramientas. Acá es clave también esto de, en las herramientas, cuando uno define una herramienta, definirle una descripción, ¿sí? Específica de lo que hace y que resuelve la herramienta. E incluso darle información específica de qué parámetros debería recibir y qué parámetros debería responder, ¿no? Y por último, lo que es el context clash, ¿no? Que acá es esto de tener que el modelo pueda, en una misma ejecución o inferencia, tener información contradictoria, en una parte que diga algo que después pueda contradecirlo. Eso puede ser mismo por la documentación y la calidad de documentación que se le puede dar en el contexto, porque en la búsqueda semántica trajo, tal vez por términos específicos, partes de textos, chunks de textos, que seguramente, dependiendo de en qué parte del documento estaba, puede llegar a contradecir lo que decía anteriormente. Eso puede ser otra puede ser si como parte del contexto le estoy dando una conversación, si en la conversación no se especificó algo contradictorio de lo que se había hecho, entonces ahí confunde al modelo. Entonces, nada, el modelo no puede resolver cuál versión es la correcta, ¿sí? Y entra en este clash, ¿no? Ahí puse una imagen para graficar el problema, ¿no? Pero después está la otra que es de un estudio que hizo Microsoft y Salesforce, en el cual, dependiendo de cómo se especifica el contexto, ¿sí? O cómo trata el contexto, si dependiendo de si lo hace en una especie de una sola instrucción o diferentes instrucciones en diferentes turnos, como les dije, por un modelo de razonamiento puede tener como varios turnos de razonamiento y en cada turno intenta como sacar una conclusión o razonar sobre eso que está tratando, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue hacer un estudio de un sharding, ¿no? de hacer una separación de las instrucciones y los modelos
reducida en su precisión a un 39%, la misma o yardeada, ¿sí? Entonces, eso también puede llegar a generar este context clash, ¿no? Técnica de mitigación, lo que es el context pruning, ¿sí? Remover la información desactualizada o conflictiva a medida que viene nueva información, ¿sí? Hacer esa validación. Y lo que es el offloading o mover información secundaria fuera del contexto activo. ¿Okay? Sí. La técnica de Robbie Change of Thought, ¿cómo se relaciona con esto? El chain of thought, tanto lo que es prompting como lo que es ejecución, desglosa una tarea como para poder tener un mejor razonamiento, ¿no? No está mal que sea un razonamiento en pasos, ¿sí? Esto lo que está diciendo es, dentro del contexto que se genera, tal vez en ese proceso, puede que haya un tema de context clash o de información, de ruido en la información, ¿no? En esto de que cada paso podría llegar a generar un razonamiento del modelo. Viste que cuando el modelo va como con diferentes turnos de ejecución, se autoanaliza y dice, bueno, el resultado fue este, ahora voy a probar con tal cosa o tal otra, o infiero que va a pasar esto. Bueno, si en esa generó algo que no está bien, eso puede ser una razón por la cual el contexto se ensucie. No significa que no tengas que hacer una separación de paso a paso o una cadena de pensamiento. Para nada, para nada. De hecho, hoy es una gran solución para muchos casos particulares. Pero ahí sí, para mí es clave que vos puedas hacer ese análisis, hablábamos antes de la necesidad real de monitorear cómo funciona tu sistema de agentes. Bueno, no solamente el resultado final, sino el entender cómo fue la interacción entre agentes, cómo fue esa cadena de pensamiento, cómo se fue ejecutando, y tal vez hay cosas que se puedan corregir a través de las instrucciones o tal vez mejorando la calidad de los datos. ¿Sí? Es como si fuese una técnica. Tiene una relación, pero no es que, con esto no estamos diciendo que no se tiene que usar el chain of thought, ¿no? Ahí es peligroso. Esto de darle autonomía versus a tener el control, ¿no? Que sean autónomos no significa que esté mal. De hecho, el mejor beneficio que tenés con este tipo de sistemas es eso, ¿no? Que tengas autonomía. Bueno, y a modo un poco de cierre, acá comento como 3 puntos a tener en cuenta o tres temas importantes. Esto de tener que diseñar el flujo de información, no solo el input, ¿sí? Cómo va fluyendo la información en todo un caso de uso, voy a decir. Tratar el contexto como un recurso finito, en esto que decíamos del budget, por ejemplo, ¿no? Tratémoslo de esa forma. No, más no es mejor. Y después un tema de curaduría y gobernanza del conocimiento. Eso también es un punto súper importante. Le dejo estas 3 notas que son bastante interesantes. La de, obviamente, contenido que genera Anthropic, contenido que hay mucha chance de que sea buenísimo. Después hay una nota, hay un artículo específico de Context Engineer de LangChain. También hay un muy buen video que sacó el flaquito de LangChain, que es muy bueno. Y después de los 4 problemas principales que generan, que puede generar en el contexto, ¿sí? Lo tratan en este artículo, que es muy bueno, muy bueno. ¿Preguntas? Para que... Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Primero que nada, decirte que me viene como anillo al dedo toda la charla que acabas de dar, porque justamente estoy armando con OpenWebUI y con Olama estoy armando un sistema de conocimiento interno para mi empresa, así que... Hablemos. Te quería hacer una pregunta
pero no tan técnica, sino cultural. Me pasa que yo tengo que pedirle básicamente a todo el equipo que empiece a documentar y que empiece a alimentar este sistema, obviamente con mi ayuda y para curar toda la información. ¿Tenés algún tip para mí de cómo fomentar al equipo a que documente? Porque bueno, eso es una guerra en las compañías, es eterna de documenten lo que hicieron y básicamente negarse por omisión. Está bueno el problema que tirás. El problema de documentación es eterno. Hoy yo creo que no hay excusa con herramientas como GPT, Gemini o Anthropic. Documentar es mucho más fácil que antes, muchísimo más fácil. Ahora, lo que no entiendo ahí tal vez es esta documentación que vos querés usar como ingestión para el sistema de retrieval. Sí, Es eso. claro. ¿Y dónde estaría el freno ahí cultural? ¿Tienen miedo con que el sistema los reemplace? No. El problema es vagancia. Es básicamente no tener la gratificación de decir, bueno, yo lo escribo y ¿quién lo va a leer esto? Lo que le pasa a todo el mundo. El problema entre la diferencia entre escribirlo y que a alguien le sirva. El mejor amigo del vago es el chat GPT, es la herramienta que vas a usar con OpenWebAI. Por ende, si es un conocimiento que tienen ellos, que seguramente les da vagancia tener que andar respondiendo y que lo podría responder un sistema 24/7, creo que ahí hay que hacer todo un trabajo, ¿no? de convencimiento, de sumarlos al proyecto, que sean parte del proyecto, no solamente que estén alimentando información y nada más. Hay todo un trabajo de impacto cultural que nosotros trabajamos en Ingenia, que están los que por un lado es, si no te adaptaste vas, tenés que subirte sí o sí, y por el otro lado está la mano que le dice... que le El palo y la zanahoria. Tratamos Muchísimas de gracias. hacerte crecer a vos también, y la verdad que se tienen que subir, si piensan en lo mejor que puede pasar, ¿no? Sí, ya lo leí en varios lugares. La IA no te va a reemplazar, te va a reemplazar a alguien que sepa más de inteligencia artificial que vos. Muchas gracias. Exacto. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si por ahí te digas demasiado, pero técnicamente entre un paso que te agregó mucho contexto, perdón, y otro, y el siguiente, ¿cómo reducís el contexto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué herramientas usás? ¿Usás otro LLM para que lo limpie? ¿Cómo haces eso? Está bien. Ahí está el secreto. La pregunta está bien. Ahí está el laburo, ¿no? El trabajo que hace como... después hay diferentes técnicas, ¿no? Al momento del diseño, ya tenés que tenerlo en cuenta. Cuando vos diseñás el sistema, desde el tamaño de los chunks, que sean los correctos, y no, si no hiciste un análisis de, che, si vas a hacer una búsqueda semántica y devolvés documentos enteros, páginas enteras en cada búsqueda, ya hay un tema de diseño, ¿no? Es decir, empezás ahí, empezás a curar un poco de cómo va a estar compuesto, qué efectividad tiene, empezar a probar con diferentes parámetros. Después, ese es como lo más simple, ¿no? Es el momento donde vos estás diseñando el sistema y vas midiendo la eficiencia de lo que va ejecutando. Ahora, después está el otro que decís, bueno, agregás a gente para que controlen. Esa solución es válida también, se hace en diferentes instancias del diseño. Si no te queda otra más que poner, hasta incluso hay técnicas de votación, que es, che, esto que me acaba de dar, vos agente, ¿qué percibís que es? ¿Correcto o no correcto? ¿Correcto o no correcto? Haces una sumatoria y decidís si pasa o no pasa. Hay temas posteriores a poder, esto de curar la información, procesos de alguna forma hacer pipelines de datos, de curar esa información, eliminar o purgar información que no va. Es todo un trabajo que no es, che, haces esto y ya está. Y está bueno, digo, porque en esto de, yo siempre hago la diferencia, ¿no? Está el típico que te dice, che, dale, pero un chatbot, en 1 hora te lo tengo listo. Y sí, claro, sí, y es válido. Una POC, y para algunos casos va a quedar, esa POC va a quedar productiva y bien, ¿sí? Pero hay muchos casos que no. Y hay que meterle un poco de cabeza en ese diseño y en ese pensamiento. Yo digo ingeniería, ¿no? Después de la charla anterior, la ingeniería que hago yo está lejos tal vez de lo que es ingeniería real, pero es más arte lo mío. Pero, digo, todo ese trabajo es una parte de un análisis, de
entender cómo está funcionando tu sistema, si tomaste las mejores decisiones en el modelo que estás usando, en los parámetros que estás usando para ese modelo, en las herramientas que le estás proveyendo, si no tenés que hacer un refactor de las tools que le estás dando. Son muchas cosas posibles, ¿no? A nivel técnico es largo y grande. El LangGraph, Me imaginaba. LangChain tiene bastante buena documentación ya de datos de implementación. Muy bueno. Soy del equipo de la tríada perfecta también. ¿Cómo andás? Uah. Mi pregunta es que yo justo ahora estoy empezando a estudiar inteligencia artificial, tipo desde el punto de vista de fundamentos, y una duda que tengo es cómo balanceás cuando, por ejemplo, vos querés tener un modelo de inteligencia artificial que te responda con especificidad sobre un tema, por ejemplo, ¿no? Y quiero entender cuándo vale la pena entrenar un modelo, por ejemplo, que decía el tema no sé, de tu empresa o tenés documentación especial, o sea, el balance entre directamente entrenar o pasar contexto. Porque además te doy con más contexto que a mí me pasa en mi trabajo, de que hay un punto que no lo puedes pasar, o sea, tenés un límite de los tokens que le querés pasar. Entonces quiero saber cuál es el punto que sí hay que entrenar, por ejemplo. La guita. Igual depende de cada caso. Hablando de Deep Learning, Andrew Ng, que semanalmente saca un digest de noticias y de artículos, ya hace varios meses sacó uno que era si sigue conveniendo hacer fine-tuning o no. Ahí va. Que fine-tuning no estamos hablando de entrenar un modelo. Sí. ¿Sí? Es un paso posterior. Mm. Primero tenés que evaluar, pasar de contexto a un tal vez fine-tuneo. Si es que lo justificás. Y después de un modelo entrenado. Antes también hablaban de esto de la aplicación de esquí, ¿no? De que te evalúa. Y si vos podías tener un modelo específico, va a depender del caso y de la envergadura del proyecto. Si vos tenés que entrenar un modelo, va a depender de qué. Si es clasificación o predicción o directamente una red neuronal específica que tenés que hacer, va a depender mucho del caso. No es que a partir de tal momento te conviene esto o el otro. Claramente vas a arrancar primero con lo más económico y efectivo y rápido, que va a ser con contexto seguramente. Si eso ya te sirve y al negocio le sirve el costo que te trae eso, no sé si tenés que evaluar otra cosa. Si de golpe eso no es efectivo para tu caso y empezás a notar que, no hay chance, por más de que le dé, no le encuentra la vuelta, por más de que le diga cómo tiene que estar el codo apoyado o la posición del ángulo del codo, no lo toma. Bueno, tal vez para algún caso te convenga probar un fine-tuneo. Y si eso termina no sirviéndote y tal vez tenés que ya empezar yo le digo, vos dijiste que estás estudiando inteligencia artificial desde la base, dijiste. Sí, de fundamentos. O sea, fundamentos. La inteligencia artificial tradicional versus la generativa, digo yo, ¿no? Como trato de diferenciar, eso son dos cosas distintas. No son cosas distintas, digo, pero como que los roles y el laburo es otro. Si ya tenés que llegar a un punto de entrenar un modelo, y seguramente el contexto nunca te sirvió. No, claro. Sí. En mi opinión, así sin conocer el caso, ¿no? Pero también podemos charlar para ver si mi opinión te puede sumar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor. Gracias. Cuando empezamos a construir bases de conocimiento, lo primero que se me vino a la cabeza y lo que me tocó hacer fue taxonomía. ¿Sí? O sea, taxonomía, o sea, empezar a clasificar la información en distintos chunks o paquetes. ¿Cómo gestionamos acá esa taxonomía, o sea, la documentación? Más no es mejor, pero hay un punto de equilibrio entre no dar información o dar información y pasarme de vuelta. Entonces, esa taxonomía me podría ayudar, o entiendo que de alguna manera hay un porcentaje, ¿sí? Como una mezcla óptima en distintos tipos de información. Hoy hablabas de prompt de sistemas, hablabas de mensajes de input, de
de información, de bases de datos. ¿Ustedes tienen alguna taxonomía típica o estándar o algo que recurrentemente aparece cuando gestionan el conocimiento que le proveen a la gente? Ahí también depende del sistema que estés usando. Si es un sistema de preguntas y respuestas que tiene que saber de todo y vas a tener que tener una buena arquitectura de cómo vos manejás esos datos, ¿no? Por lo general, primero tratamos de evitar que sean agentes que saben de todo o mismo chats que sepan de todo. Vamos al ejemplo básico de Open Web UI, donde vos tenés la interfaz tipo ChatGPT y no vas a la misma interfaz a preguntarle cualquier cosa. Tratamos de crear como agentes, no son agentes, pero es como conexión a modelos que sepan de algún tema en particular. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno para branding, que trabaja todo el tema de branding. Tenemos otro que es para arquitectura, que vendría a ser como tu companion de arquitecto de solución. Eso como a nivel capa de negocio, organización por dominio. Después tenés otras alternativas que es collections, ya hablando de base de datos directamente, con agrupaciones específicas por dominio, ¿sí? Y después hay otro nivel más, que es a nivel metadata, que hasta incluso podés trabajar con la metadata dentro de un mismo documento. Entonces, vos esa metadata, cuando vos vas a hacer la búsqueda semántica, la tenés y podés tomar decisiones lógicas, determinísticas, para proveerle o no proveerle. Haces un curado de esa información y se la pasás. Me fui un poco más de lo que es la taxonomía en general, Sí, sí. digo, pero como que distintas alternativas, así rápido, que se me ocurren, como para poder diseñarla mejor. Yo digo, no hay una bala de plata para todo. Hay que entender un poco también la complejidad. Yo hablé antes de lo de poder arrobar un documento, ¿no? Porque nos pasa mucho que esto de, che, necesito un chat GPT con toda la información que tengo en la empresa. O todos los documentos que voy trabajando de todos mis clientes. Si yo pongo todo eso en una base de datos y hago una búsqueda semántica sobre eso, va a ser muy poco efectivo, salvo que busque algo muy particular. Entonces, por lo general, ese caso de poder arrobar documentos o colecciones, ¿sí? Es como en esto que digo, ¿no? Si vas a tener uno que responda a cualquier cosa, bueno, tal vez hacer colecciones de documentos y vos poder especificarlas o darle un mismo contexto dentro del prompt. Che, hace tal año hicimos una auditoría para tal lugar. Bajo esa premisa, ¿me buscás tal cosa y tal otra? Y ahí ya le estás dando, vos podés en tu sistema, digo, ya podés ahí empezar a filtrar dónde tiene que ir a buscarlo, ¿no? De manera con lenguaje natural, ¿no? Si no querés hacer clics en combos o cosas por el estilo. Claro, claro. Esa es otra alternativa también, me acuerdo. Gracias. Tengo una pregunta de documentación. Ahora, poniendo esto, si pongo como este concepto La de documentación me tomó la charla. IA First, digo, che, como estamos documentando ahora, ¿sirve? Y una de las cosas que empezaba a investigar es los diagramas. ¿Dónde documento diagramas? Por ejemplo, veo que si lo documento en un mural, ya no veo cómo meterlo en una IA. Alguno te va a decir Arqui, pero no. El tema de la documentación, hay un síndrome de eso que es de sobreinformación, ¿no? Tiene un otro nombre. Y que hoy cualquiera genera un documento en esto de que ya la excusa de que no sos vago para documentar ya no existe más. El tema es que ahora hay un montón de documentación y que tal vez incluso es poco útil, ¿no? Que haya demasiada documentación. Y con diagramas, hoy creo que está bastante avanzado, o están intentando llevar el lenguaje natural a diagramas. Lo mismo al revés, comprender diagramas y pasarlo a lenguaje natural. Yo no tengo unas. Hoy sigo usando Calidro o Draw.io para hacer dibujos de diagramas que yo quiero documentar, pero es tal vez, berretín. Yo creo que a la corta, hoy vimos ya varias presentaciones generadas con IA. Yo hice slides
ténganlo en cuenta. Pero bueno, los gráficos pasa algo parecido. Mismo Excalibur, que digo que uso yo, ya tiene la feature de IA que te genera gráficos según texto. No sé si tu pregunta era... Sí, era bien puntual. Así que no tengo una respuesta en general de qué es la conveniencia. La indexación de esa documentación creo que es el problema, Claro. más que la Claro, generación. porque te lee alguna documentación que cuando la ves no la entiende. Que el LLM no la entienda es raro. O le salvo falta que tenga cualquiera de estos información, temas, ¿no? ¿no? De que haya contradicciones o que tenga demasiada información para no decir nada, que puede ser. Ahí es curaduría de documentación. Si es la que vas a usar para alimentar un LLM, ¿no? Está bien. Y después una cortita, pero por ahí más filosófica. Perdón. Ah. Te hago un comentario más en lo anterior. Sí. En esto de los casos de uso del que tiene que responder con documentos, ¿no? También es una buena práctica que los documentos en OpenWebUI o el sistema que sea, que vos subís documentos para que otros puedan preguntarle, que vos tengas que darle a todos su propio espacio de documentación y que esos documentos no sean los que acceden todos. Los documentos que acceden todos por lo general tienen todo un proceso de curación en esto de no poder subir cualquier cosa. Eso es una práctica como un caso, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, está bien, sirve. No, lo otro, lo que escuchaba y me surgió la pregunta, veo que cada vez crecen más las ventanas de contexto, pero cuando más usas toda la ventana tenés peores resultados, entonces ahí tenía ese conflicto. Sí, también depende de cómo esté implementado el sistema. Hoy, hace poquito que salió este Sonnet 4.5, que Uri me comentó que puede estar 30 horas ejecutándose, ¿no? Claramente, ahí no es una ejecución y el contexto lo manejó, fue agregando a la ventana de contexto todo. No funciona así. Ahí hay diferentes técnicas en esto de poder ir resumiendo, es lo que veíamos antes, ¿no? Poder ir resumiendo tal vez ciertas partes, haciendo prune de cierta información. Hay todo un trabajo ahí entre las diferentes, si querés, turnos o diferentes interacciones entre agentes que vos podés ir ejecutando como para que, dependiendo a dónde apunte tu aplicación, sistema que vaya a resolver, como para que lo maneje de manera efectiva y que no agregue sin ningún sentido, porque además va a llegar un punto donde vas a llegar al límite. El límite ya es físico, ya no estamos hablando ni de eficiencia, ¿no? A nivel de eficiencia debería estar de alguna manera gestionada para que haga la inferencia correcta, ¿no? Gracias.